transporte público para los trabajadores de los comercios que abrieron si viven en provincia. Entonces hay más circulación viral. Buenas a todos, bienvenidos a esta nueva presentación en nuestro querido espacio Saludar. Hoy con algo súper fácil, súper sencillo que, lo utilizamos o deberíamos utilizarlo más seguido, ¿sí? En este caso, hoy vamos a hablar de nuestras queridas, tan amadas como odiadas, BIC, nuestras bombas de infusión continua, que como saben son herramientas, ¿sí?, mecánicas que utilizamos en nuestro trabajo diario, especialmente en algunas zonas de nuestros hospitales, de nuestras clínicas, donde es muy necesario mantener un flujo continuo y medido, exacto, de algún tipo de infusión, ya sea algún medicamento, pseudoanalgesia o un plan de hidratación especialmente estricto. Ahora bien, ¿cuál es el tópico de hoy? Bien, las bombas de infusión continua tienen diferentes tipos de mecanismos que no los vamos a detallar. O sea, cada una funciona de una manera diferente. Lo importante es saber que las bombas de infusión continua están seteadas, preparadas para funcionar con cierto tipo de perfus, ¿sí?, ciertos tipos de vías. Como sabrán, algunas vienen ya con su vía especial, con su cassette, y otras son con perfus habituales, aunque si bien cualquier perfus entra, muchas de esas bombas de infusión requieren, porque están seteadas, están preparadas, programadas y testeadas con las B14, las vías de silicona. Así que por ahí en un momento, ¿sí?, de rapidez, de agilidad, porque la emergencia así lo requiere, tenemos una B14 común de plástico y la podemos llegar a utilizar durante cierto tiempo medido, pero la realidad es que eso puede afectar el trabajo de nuestra bomba y además no es exacto, ¿sí? Nos va a garantizar a través de su mecanicidad que la infusión sea continua y sea adecuada para bombear solución, pero no vamos a estar seguros de que sea exacto, además de que podemos dañar el mecanismo interno que está, reitero, preparada para la silicona. Bien, bomba de infusión continua, en este caso para la pediatría. En pediatría, como sabrán, los volúmenes de todos los líquidos se ajustan a el paciente, el peso del paciente y los requerimientos que el paciente tenga. En estos tiempos, bueno, donde yo trabajo particularmente, empezamos a notar algunas cositas que estaban por ahí, como que hacían un poquitito de ruido, y empezamos a reorganizar el servicio, lo cual está bueno, está genial que así pase, ¿sí? Cada vez que se pueda aportar algo y generar algún espacio nuevo o algún equipo nuevo, algo nuevo que facilite el trabajo de enfermería, el trabajo de medicina, el trabajo de cualquier tipo de especialista, que obviamente se va a derivar en una mejor atención del usuario, viene perfecto. Y busquen todos, médicos y enfermeros, ese espacio para colaborar. Búsquenlo, aunque sean los codazos, pero busquen ese espacio para plantear ideas que sean funcionales y aquellas que no. Por ahí se nos ocurren cosas que no son funcionales, pero está bueno encontrarnos el espacio para plantearlas. En este caso, coincidimos en que requeríamos, en el ámbito de una guardia de emergencias pediátricas, tener una bomba de infusión continua, no necesariamente para asegurar una infusión continua, ¿sí? Ya que en el espacio de emergencia la observación
es mucho más constante, se localiza la vía, se hace el acceso venoso y tenemos un espacio para vigilar un poco más al paciente. Pero en algunos casos en particular se nos da que necesitamos establecer este volumen de infusión y garantizar una medida de infusión. Y en un caso, para ejemplificarlo, algo que se nos da muy habitualmente es que, por ejemplo, tenemos un paciente, un niño masculino de 20 kilogramos aproximadamente, que llega con un cuadro de varios días de evolución, de 2 días de evolución, generalmente 24 o 48 horas, con un cuadro de gastroenteritis, por ejemplo, que no cede con el uso de algunos medicamentos como la metocolpramida o la marca comercial de Argentina que es el Reliberam, y finalmente con las deposiciones, los vómitos, la intolerancia oral, el paciente termina con algún grado de deshidratación, o en realidad comienza con algún grado de deshidratación, ya que los aportes no son suficientes con el nivel de tolerancia y el nivel de pérdida que tiene por las deposiciones y obviamente por los vómitos. Entonces, ¿qué se nos hace necesario con cualquier paciente que está con algún tipo de grado de deshidratación? Un aporte de líquidos en bolo. ¿Qué significa? Vamos a darle en poco tiempo la cantidad de líquido suficiente como para reponer todo su sistema, como para compensar esa pérdida de líquidos, ¿sí? Entonces en pediatría se nos plantea una cuestión totalmente diferente a la del adulto. En el adulto podemos plantear, bueno, por ahí con 1 litro vamos viendo, y como que los cálculos son medios dependientes del estado clínico del paciente. En pediatría son medidos, estrictos, ¿sí? Va acorde al peso del paciente y obviamente al grado de deshidratación que tenga y cómo se presente también el cuadro clínico, pero siempre va a responder a los estudios, a la matemática, a la ciencia que nos aporta los volúmenes de líquidos necesarios. Entonces, para un paciente que pesa 20 kilos, que presenta un grado de deshidratación avanzado, es probable, digo es probable, que se nos indique que por bolo, o sea, en un tiempo determinado, en minutos, le tengamos que aportar, por ejemplo, 400 mililitros en 40 minutos. Entonces, bueno, perdón por mi letra. Acá se nos plantea una situación para quienes formamos parte de enfermería, para los paramédicos, los emergenciólogos, porque tenemos un dilema. Y no es tan importante. ¿Por qué? Nuestros búster de suero vienen de 100 mililitros, de 250 mililitros, 500 mililitros y en algunos casos también de 1000 mililitros, pero los que más usamos son estos tres, ¿sí? El aporte de líquido que tengo que hacer en bolo, por ejemplo, en 40 minutos en este paciente en particular, que lo vamos a llamar Josecito, es de 400 mililitros en 40 minutos. Yo tengo búster de 250, no llego al volumen que necesito, y búster de 500 que me paso del volumen que necesito. ¿Qué podemos hacer? Como todos ustedes saben, los búster en su mayoría vienen con alguna regla, medidos de alguna manera, pero no es exacto. Tienen el pegatín encima, adiós la tapita, o vienen con las linitas en el perfil, pero no es exacto. O sea que usar un perfus cortado para vaciarlo quién sabe en cuánto no es funcional. Otra de las cosas que solemos hacer es agarrar jeringas de 20, de 60 mililitros y vaciarlos, ¿sí? Vaciarlos en la cantidad de mililitros
que requeriríamos descontar. En este caso tendríamos que sacarle 100 mililitros, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos en un contexto de guardia, a nosotros se nos presenta que ahora en el servicio tenemos una bomba de infusión continua, que imagino que la mayoría de las guardias de emergencias debe tener alguna bomba de infusión continua, y si no, peleen por tenerla, porque es muy necesario. Cuando la tengan se van a dar cuenta por qué. Entonces, acá vamos a eliminar toda esta parte, ¿sí?, práctica de nuestra actividad diaria cuando no tenemos la bomba de infusión continua. Hoy sí la tenemos y tenemos que administrar 400 mililitros de, por ejemplo, solución fisiológica al 0,9% en 40 minutos. Esta es la orden médica, ¿sí? Entonces tenemos canalizado al paciente. Después vamos a hablar de la canalización del paciente, una cuestión breve que vamos a hacer, por ahí la detallamos en otro video. 400 mililitros en 40 minutos. Digo, tengo una bomba de infusión continua. ¿Con qué necesidad tengo que empezar a utilizar otros recursos, ¿sí?, o gastar otros recursos, para usar la expresión correcta, para llegar a esos 400 mililitros? ¿Y con qué necesidad llego al cálculo de cómo, a qué goteo pongo esos mililitros por macrogotero, por microgotero, para que terminen en el lapso de unos 40 minutos? Si tengo una bomba de infusión continua, la cosa es mucho más fácil. Y esto, bueno, creo que es útil tanto para médicos como para enfermeros. Es algo que deberíamos de practicar muy a menudo. Regla de 3 simple para esta cuestión. Ustedes saben que las bombas de infusión continua funcionan con unos mililitros hora, que vamos a ajustar nosotros, y con un límite de infusión. Hay muchas marcas, hay diferentes maneras de configurarlos. Algunos vienen con volumen minuto, ajustás volumen, ajustás minuto, y automáticamente va a dar la cantidad de mililitros hora que debemos aportar. En caso de que no tengamos esa bomba de infusión, que tengamos una de las más añejas, por así decirlo, pero que son funcionales, debemos hacer la cuenta, ¿sí? ¿Cuántos mililitros hora tengo que setear la máquina para poder aportar estos 400 mililitros en 40 minutos con total seguridad, ¿sí? Y no estar regulando y desregulando el suero. Tengan en cuenta que cuando uno coloca un suero sin bomba de infusión, estamos sometidos a una cuestión de gravedad, una cuestión de que el paciente no mueva el brazo, de que no se clampee por ningún motivo. La bomba garantiza que ese volumen de infusión vaya a entrar de manera mecánica, de manera segura, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil. Regla de 3 simple. Si yo en 40 minutos tengo que administrar, esto es minutos, 400 mililitros, mi bomba de infusión, como todas, trabaja en mililitros hora. ¿Una hora cuánto tiene? 60 minutos. En 60 minutos, ¿qué volumen debería aportar? Esto es muy fácil. 60 por 400 dividido 40. Así de simple es la cuenta. Si lo hacen en la calculadora, ustedes que la tienen a mano, supondré, o lo pueden hacer después con cualquier tipo de ejercicio, esto nos va a dar un total de 600 mililitros, en este caso, hora. ¿Por qué? O 600 mililitros en 60 minutos. En 40 minutos tenemos 400, en 60 minutos tenemos 600 mililitros, o 600 mililitros en 60 minutos, o 600 mililitros hora. Esta simple regla
nos dice en cuánto deberíamos setear la máquina para que en 40 minutos me pasen 400. ¿Sí? Yo la máquina la tengo que setear 600 mililitros hora, y 600 mililitros hora en 40 minutos me van a haber pasado 400. Si lo hiciéramos de otra manera, por ejemplo, en 30 minutos, yo tengo que administrar 120 mililitros. En 60 minutos, que es como tengo seteada mi bomba, ¿sí? En una hora, ¿cuántos mililitros son? Entonces hago 60 por 120 dividido 30, esto obviamente me va a dar 240 mililitros hora. Yo seteo mi máquina de infusión continua, bomba de infusión continua, 240 mililitros hora, y en 30 minutos, o sea, en la mitad, voy a tener los 120 mililitros que tengo de indicación médica. Es otro ejemplo. Ahora bien, como me decís, claro, yo tengo colocado, vamos a volver a este ejemplo, un Baxter de suero que tiene 500 mililitros. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Hay dos formas prácticas. La forma práctica número 2, ¿sí? Sería que yo me ponga un cronómetro en el celular o en el reloj, si es que tuviese esta posibilidad, y le marco 39 minutos. En 39 minutos voy, me pongo al lado de la bomba, cuando llega a 400 la paro. Otra opción, que es la importancia de tener una bomba de infusión continua, es que cuando la máquina me pide algo que se llama volumen límite, yo la seteé en 400 mililitros. Cuando yo seteo la máquina en 600 mililitros hora para que en 40 me pasen 400, ¿sí? Y le digo que el volumen límite que voy a pasar es 400, así le pongo un Baxter de 1 litro, cuando llegue a los 400 mililitros hora la bomba se va a parar automáticamente y obviamente va a empezar a sonar de que llegó a su límite de 400 mililitros. Entonces yo puedo seguir con otro tipo de tareas, si no puedo estar con el paciente, trabajar tranquilo sabiendo que esa bomba a los 400 mililitros se va a frenar. Igual que se va a frenar si tuviese algún tipo de oclusión, si tuviese alguna burbuja de aire y demás. ¿Sí? Espero que haya quedado claro esto. Si no se quedó claro, se comunican conmigo a través de las vías de comunicación que, como siempre, la tienen abajo en los videos. Pero quería recalcar este uso de la bomba de infusión continua, especialmente en pediatría. Lo pueden usar en cualquier ámbito donde tengan un volumen determinado en un tiempo determinado, con el volumen límite, ¿sí? Volviendo a esto de cuando tenemos bombas que ya tienen un par de años y no tienen esta cuestión del cálculo automático y que bueno, requerimos hacer este tipo de cosas. Pero es tanto como una regla de 3 simple, que la puede hacer el mismo médico a veces, ¿sí? Te puede indicar el volumen total y decirte se lo vamos a pasar a 600 mililitros hora y eso va a ser suficiente. Ahora, un tema que en enfermería se discute mucho y no entiendo por qué es ámbito de discusión o tema de discusión, pero es tema de discusión. Les voy a contar un caso particular de hace pocos días. En mi guardia entró un pequeñito con un cuadro de deshidratación y desnutrición importante en el contexto de una convulsión. Tiene otras patologías que hace que tengan convulsiones. Hasta ahí vamos bien. Tengo un pequeñito con un grado de deshidratación y desnutrición importante, pero en el contexto de una convulsión. La primera parte de medicación para tratar de hacer ceder esa convulsión, en el caso de la pediatría y en la inmediatez en la que no tenemos una vía, es utilizar la vía intrarrectal, que si quieren en otro momento la podemos
desarrollar. Y después, con un poquito más de tiempo, y si se dio un poco la convulsión, buscar una vía. Es fundamental tener un acceso venoso periférico, así después no lo utilicemos por alguna cuestión. Algo que se batalla siempre es el tipo de catéter que vamos a usar. Hay como cierto nivel de intensidad respecto a esto y de que ciertos catéteres sirven más que otros. Con este chiquito me pasó algo en particular a mí, que por una necesidad de servicio voy hasta la sala 24 horas después y me encuentro atendiendo al mismo pequeño que yo ingresé por guardia. Y me pasó algo en particular. En la guardia tenía accesos periféricos o vías periféricas, venas muy pequeñas, finitas, muy debilitadas además en el contexto encima de una convulsión. Gracias a Dios, afebril, porque si hubiese estado febril hubiese sido también otro tema bastante complicado de tratar. Entonces encontré un buen acceso venoso, pero era el único. Después hubo que hacer la toma de muestra de laboratorio, que se complejizó un poquito más, pero también la pudimos hacer con otro tipo de técnica, utilizando otro tipo de herramientas que jeringa y aguja. Jeringa usamos igual, pero no usamos la aguja habitual de laboratorio. ¿Qué acceso venoso periférico le colocamos a este niño en este contexto? Uno número 24, que es, como la mayoría de ustedes saben, no sé si se ve ahí, es el amarillo. Es el más pequeñito de todos. Y es el número 24. ¿Sí? En este caso tenemos un catéter radiopaco de Smith Medical Gelco. Digo para que pongan la moneda. Para los que estamos estudiando medicina nos ayuda un montón la publicidad. Bien, 24. Muchas veces hemos discutido en adultos que el 24 no tiene una función específica. ¿Qué hacemos con un 24? No hacemos nada con un 24. A veces ni siquiera un 22. Vamos con un 20, un 18. Bien. Este tipo de cuestiones, de charlas que se dan, exceden a algún tipo de realidad. ¿Por qué digo esto? Y vuelvo a mi caso de este niño que me llega en el contexto de una convulsión, deshidratado y con algún grado de desnutrición. No hay fotos para compartir, ya que ingresa en el contexto de una guardia de emergencia, así que no estaba pensando con claridad. Además, el caso es complicado, por más permiso que hubiera, no era para tomar fotos, ni siquiera los brazos. Pero bueno, encontré solamente un acceso venoso periférico. Cuando regreso 24 horas después y me encuentro con el mismo pequeño en el contexto de la internación, el pequeñito pierde el acceso venoso. Entonces, cuando pierde el acceso venoso, que la bomba me marca oclusión y tanto distal al paciente como proximal al paciente estaba todo en orden, digo, bueno, tenemos una vía infiltrado que tiene una oclusión intracatéter, no me queda otra que buscar una vía, y fui como con una predisposición de decir, esto me va a costar un montón. Más con un niño que estaba bastante recuperado, ya impregnado de medicación y que estaba más reactivo. Mi sorpresa fue que cuando coloco el lazo para buscar una vía periférica, empezaron a aparecer venas que hasta el día de ayer eran prácticamente inexistentes. Se palpaban venas que el día anterior no estaban, y las que sí se veían, por ejemplo las de la mano, estaban mucho más rellenas. ¿Qué era lo que había pasado? Mi paciente había entrado deshidratado y desnutrido. En el lapso de 24 horas, con el primer bolo de líquidos, más el plan de hidratación parenteral, más la alimentación que empezó a recibir, había recuperado mucho de su volumen. Entonces, esas venas que no estaban, hoy sí estaban. ¿Con qué aparecieron? Con este catéter número 24. Y la gran pregunta es, ¿cuándo definimos un 24, un 22, un 20, un 18 y demás? La realidad es que eso va a depender
de un montón de factores. De muchos factores va a depender. Pero una parte importante para cuando tenemos que realizar una infusión de líquidos continua es saber qué catéter necesito. Porque en los casos críticos, en los casos de emergencia, en los casos agudos, muchas veces no tenemos muchos accesos venosos periféricos y los que tenemos están debilitados por la fiebre, por una convulsión, por un cuadro de deshidratación severa o desnutrición. Entonces, el confiable 24 puede sernos no de ayuda, puede salvar una vida. Y el que me diga que no, vamos a discutirlo a muerte. Todos los accesos venosos, los Shelcos, ¿sí? Los Avocat, como muchos lo conocen, que es una marca comercial, tienen acá su número, ¿sí? En este caso 24G, otro montón de descripciones, pero entre las descripciones tenemos aquí debajo la cantidad de mililitros minuto que podemos administrar con este catéter. Esto es cuestión de leer y de prestar atención a los elementos que tenemos de trabajo. El catéter número 24, esta marca en particular, me dice que yo puedo aportar 24 mililitros por minuto. Si yo con esta misma marca, esta es otra marca, con esta misma marca me voy a un 22, con el azul, ¿sí? Me dice que con el catéter 22, el Shelco 22, puedo aportar 38 mililitros hora. Y así se voy subiendo. Si voy subiendo, donde tengo más Shelco, si me voy a un 20, el tan querido, me dice que puedo aportar 65 mililitros minuto. Y si me voy a un 16, ya pegué un salto importante, tengo 210 mililitros por minuto, ¿sí? Nuestro caso era después del cálculo que hicimos, 600 mililitros hora. Mi pregunta es, mi pobrecito, chiquitito y pobre 24, ¿sería funcional para este tipo de administración? ¿Realmente me sirve? Bueno, la respuesta es bastante simple y es una cuenta. Ojo que no todos los Avocat 24 vienen con 24 mililitros minuto, ¿sí? No se lleven por este video, lean sus Avocat, porque yo acá tengo otra marca que es el Neojet Plus, el número 22, en este caso me permite 36, en el caso del Swiss Medical me da 38. Lean bien cuál es el volumen minuto que pueden aportar según el catéter que ustedes tengan, de la marca que ustedes tengan. En este caso tenemos un catéter número 24 que me ofrece, vamos a poner el mínimo, que creo que el de todas las marcas, el que viene de mínimo aporta 22 mililitros por minuto, ¿sí? Ahora, si me aporta 22 mililitros por minuto en 60 minutos, o sea, vamos a calcular mililitros hora, ¿cuánto me aporta? ¿Saben cuánto aporta o cuánto me permite aportar un 24? Un acceso venoso con un catéter número 24. Si no me fallan las cuentas, y no las hice mal, 1320 mililitros hora. 1320 mililitros hora, o sea, casi 1,5 litros, casi 1,5 litros por hora. Para cualquier paciente, ¿sí? Un acceso venoso con un catéter 24 me permite aportar 1320 mililitros hora. Eximiamente, ¿con qué voy a aportar 1320 mililitros hora? Con una bomba de infusión continua, donde la gravedad no va a ser un factor, donde la altura donde está la bolsa de suero, el báster de suero, la altura donde está el paciente, el movimiento del brazo o donde está ubicado ese catéter no va a influir para nada.
bomba de infusión continua. Entonces, cuando yo coloqué este catéter número 24, yo sabía que para aportarle 400 mililitros en 40 minutos me servía, porque mi cuenta daba que la bomba de infusión continua tenía que estar seteada a 600 mililitros hora, y si yo la hubiera seteado en 1320 mililitros hora, ese catéter lo iba a soportar. Entonces, es importante saber con qué trabajamos, para no discutir estupideces. Un catéter 24 me puede salvar una vida, claramente me puede salvar una vida, y claramente me puede facilitar un acceso posterior. Si tuviésemos el caso de un adulto, el mismo cuadro, deshidratado, malnutrido, en definitiva, complejo y en agudo, y no tengo un buen acceso venoso, se rompen, cuando intento con 20, cuando intento incluso con 22, puedo dirigirme a un número 24, hacerle un bolo de líquido, charlarlo con el médico, le hacemos un bolo de líquido, tengo con un 24 hasta 1320 mililitros hora. ¿Cuánto le podemos llegar a pasar? Entonces, en el lapso de una hora o de 40 minutos, por ejemplo, le podemos pasar 400 mililitros. Le podemos pasar en una hora 1320 mililitros. Quizás nuestro paciente o su condición, su enfermedad, su patología, lo que haya que tratar, nos requiera, por ejemplo, como mínimo, un acceso venoso periférico con un catéter número 20 como mínimo, o 18. ¿Por qué? Porque va a cirugía, o porque tuvo un infarto agudo de miocardio y van a comenzar el tratamiento con streptoquinasa. Entonces necesito un buen catéter por el tipo de medicación que se le va a pasar, por el tipo de acceso y de seguridad que necesito. Pero lo tengo deshidratado en agudo y no tengo ese acceso. Lo rehidrato con un número 24 que me da una seguridad de 1320, y cuando lo tenga un poquitito más rehidratado me voy a accesos venosos superiores, cuando ya tengo más flujo que está expandiendo esas venas, ¿sí? Inclusive no hay que llegar a la hora, especialmente si estamos hablando de un infarto agudo de miocardio diagnosticado, una cirugía dependiendo del grado de emergencia y de la situación. Pero si puedo poner un acceso 24 a demanda, ¿sí?, a 1300 mililitros hora por bomba, en el mismo momento en el que empieza a infundir la misma vena, si vamos a las venas de la mano, ¿sí?, que se empiezan a unir y van siguiendo a los huesos del brazo, se van a ir llenando el líquido. Si yo ingreso por aquí, ¿sí?, con un número 24, con este volumen, esta vena va a empezar a aumentar de calibre porque se está llenando de líquido que le estamos dando de manera parenteral. Entonces me va a permitir tener un acceso vascular mucho más arriba, sin esperar a todo el circuito sanguíneo, que va a tardar alrededor de 5 minutos en dar toda la vuelta. Ya en el momento en que empezamos a infundir, esas venas van a empezar a tomar otro calibre y nos pueden ayudar a salvar una vida. Entonces, ojo con el chiquitito 24, con el chiquitito 22, que nos pueden ayudar a salvar una vida. Hagan estos cálculos, sepan cuántos mililitros por hora pueden aportar con cada uno de los catéteres, porque tiempo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces tiempo para ir a algo un poco más grande, a veces hay. Entonces, utilicemos el conocimiento científico con el fin de poder asegurarnos de muchas veces la supervivencia del paciente, y además en otras cuestiones, por ejemplo en pediatría, asegurarnos de, al momento de instrumentar al paciente, hacerlo lo menos doloroso posible. ¿Para qué ponerle un 20 a un paciente pediátrico si yo sé que con un 24, para un plan de hidratación y no mucho más, inclusive para muchos tratamientos antibióticos, con un catéter 24 que me ofrece 1320 mililitros hora, estoy en el sumum de la gloria, porque puedo tener un buen volumen de administración
y si preparo bien el antibiótico no voy a tener problemas, sé que tengo que purgar la vía como corresponde. Lista la clase de hoy, después vamos a hablar de otras, vamos a hablar del diferente catéter venoso y quizás estaría bueno que empecemos a hablar del mantenimiento de la vía intermitente. Muchas vías intermitentes están mal cuidadas, mal mantenidas, es como que está intermitente, dejémosla ahí hasta que tengamos el próximo plan antibiótico dentro de 6 horas, dentro de 4, dentro de 8, y nos pasa que cuando vamos a utilizarla está tapada, ejercemos presión con la misma jeringa en la que tenemos preparada el antibiótico, o tenemos el antibiótico en un bastre pero llevamos una jeringa con solución fisiológica para ejercer presión porque creemos en nuestra cabecita que siempre está tapada por un trombito de sangre que además se lo empujamos para el cuerpo para que haga lo que tenga ganas. Ojo con eso, casi me rayó la cara. Cuando hay protocolos de cuidado de vías intermitentes que para los que hemos pasado por trasplante lo hemos aprendido, lo hemos tenido que utilizar, que sí, en realidad parece un engorro, es un cuidado que nada, es cargar una jeringa con solución estéril y pasarla cada cierta cantidad de minutos, pero sabemos que hacemos eso y mantenemos esa vía intermitente segura para no estar pinchando al paciente cada vez que le vamos a hacer el antibiótico, cosa que es ilógica cuando el paciente ya está institucionalizado. Si lo tenemos en la institución es un poco más de cuidado, y un poco más de cuidado que es cargar una jeringa con solución y pasarla cada cierta cantidad de minutos. Todo eso después, nos vemos, espero que me escriban como hacen siempre, participen a través de los comentarios, a través de las vías de comunicación, el correo electrónico, el teléfono, el Facebook, el Instagram, está todo habilitado. Así que bueno, nos vemos después en otro encuentro en el canal Saludar.